Primera de Corintios capítulo 12 verso 1. Esta palabra es tan importante como todas las que hemos compartido en estas semanas pasadas. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún servicio de domingo o miércoles y han recibido algo de lo que Dios nos ha estado hablando? Hoy algo básico. Esta es una palabra básica para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Y a algunos no les parecerá muy profunda, pero es profunda. Lo es porque es profunda, porque muchos cristianos no la entienden y por eso no la practican. Ok, empecemos en 1 de Corintios 12 versículo 1 en adelante. Cuando estén ahí me dicen amén. La Biblia dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es importante. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Diga conmigo, dones. Pero el Espíritu es el mismo. Con E mayúscula la palabra Espíritu, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da. ¿Para qué son los dones? Mire una explicación acá en el verso 7. Los dones que Dios da. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué son los dones de Dios para nuestra vida y la vida de otros? Para provecho. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Por favor, quiero que observe porque este es tema de hoy. A otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Una vez más, a otros diversos géneros de lengua. ¿Puede usted decir conmigo? Diversos géneros de lenguas. Y el verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Diga conmigo: yo creo que hay un idioma de Dios que no es humano. Oremos. Espíritu Santo, ayúdanos. Pedimos tu ayuda en esta hora. Por medios humanos nos es imposible conocer a Dios. Necesitamos que tú nos des revelación, que nos des oídos espirituales para oírlo, ojos para verlo en el Espíritu, un corazón para percibirlo, porque Dios es Espíritu. Danos la ayuda en esta hora para que cuando salgamos de aquí no seamos los mismos. Declaramos que el enfermo es sano, el cautivo es libre, que el que no conoce a Dios hoy le puede conocer, y aquellos que ya le conocemos, le conoceremos más. Te damos las gracias y pedimos que la voluntad de Dios se cumpla hoy una vez más en nosotros. Y todos aquellos que creen dicen conmigo: amén. Diga conmigo: el lenguaje puro de Dios. Una vez más, el lenguaje puro de Dios. Ese es el tema de hoy. El lenguaje puro del Espíritu, o el lenguaje puro de Dios. Hay tal cosa como un lenguaje puro en la Biblia. Quiero que escuchen. Todos los idiomas que hay en la tierra, ¿cuántos saben que hay diferentes idiomas? ¿Cuántos de los que están aquí hablan de más de un idioma? Levanten la mano. ¿Cuántos hablan español? ¿Cuántos hablan inglés? ¿Cuántos hablan portugués? ¿Cuántos hablan hondureño? Perdón, hondureño digo yo, se me olvida siempre. ¿Cuántos hablan francés? No de comer, sino de hablar. ¿Cuántos hablan? Hace un momento levantaron un montón la mano que hablaban dos idiomas. Ahora no levanta nadie la mano. ¿Cuál es el segundo idioma que usted habla? Escuche. ¿Cuántos hablan italiano? ¿Cuántos hablan? ¿Qué más hay? Bueno, hay un montón. Ahora, todos los idiomas que hay no son puros, son impuros. Porque todos los idiomas que existen en la tierra, humanamente hablando, tienen maldad, tienen malas palabras, tienen malos dichos. Pero hay un lenguaje en la Biblia que no tiene ni una mala palabra. Es totalmente puro. Cuando hemos predicado a veces, yo mismo y muchos predicadores lo he oído, decimos: el lenguaje de Dios es la fe, el lenguaje de Dios es el amor, el lenguaje de Dios es el servicio.
Pero eso no es lo que la Biblia dice. Si Dios se mueve por fe, si Dios es amor, si Dios tiene paz, pero hay un solo lenguaje puro de Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy. Primero diga conmigo, hablar en lenguas. Empecemos por acá. Hablar en lenguas es un don de Dios. Hablar en lenguas es un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo que Dios nos da, que usted no puede comprar, que usted no puede o no merece tener. Es un don, es un regalo de Dios. Y escuche, el hablar en lenguas, dice acá que hay diversos géneros de lenguas, dijo el apóstol Pablo. Es un regalo como la salvación es un regalo. Cuando alguien nace de nuevo en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, tiene derecho a ese regalo que se llama hablar en lenguas o hablar en otras lenguas. Es un regalo de Dios a los creyentes, es un regalo de Dios a su pueblo, es un regalo de Dios a sus hijos, es un regalo de Dios a la iglesia. ¿Cuántos quieren tener o ya tienen ese regalo en su vida? ¿Ustedes están esta tarde acá? Más adelante vamos a ver algunos aspectos importantes de esto que llamamos, o la Biblia llama, el lenguaje puro. Pero primero quiero mencionarle 4 grandes errores que se cometen con el hablar en lenguas. ¿Cuántos han escuchado alguna vez algún tema de hablar en lenguas? 3 personas. Oye, esto va a ser masivo hoy la enseñanza. ¿Cuántos han escuchado alguna vez de hablar en lenguas? ¿Cuántos saben a qué se refiere hablar en lenguas o hablar en otras lenguas? Pero mencionemos primero estos 4 errores. Vamos a la escritura. Hechos capítulo 2 verso 1. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 verso 1 acerca de este lenguaje puro de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es muy importante. Estaban todos unánimes juntos. En inglés dice one accord. Así dice en inglés, one accord. O sea, todos unánimes juntos en un acuerdo. Verso 2. Y de repente, porque estaban todos unánimes juntos en un lugar que Cristo les pidió que estuvieran, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fueron todos? Quiero que observe que el hablar en otras lenguas es parte de la manifestación de no solamente de un don de Dios, sino que viene cuando se es lleno del Espíritu Santo. ¿Están acá? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, vamos a leer hasta el verso 10. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuáles serán esas lenguas? Y el verso 9 y 10 las mencionan: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capodacia, Ponto y Asia. El verso 10 sigue mencionando las lenguas que ellos comenzaron a oír, que aquellos hombres, discípulos, apóstoles de Cristo, junto con el grupo que estaba reunido, comenzaron a hablar. Verso número 12, por favor. 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban en otras lenguas? Verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están borrachos, o están ebrios, o llenos de mosto. ¿Están ustedes conmigo? Diga conmigo: Pentecostés. Esta palabra que comienza diciendo acá que cuando se cumplieron los días de Pentecostés, llegó el día de Pentecostés, es una palabra que causa mucho problema a mucha gente cristiana. Es una palabra que causa conflicto, y algunos le tienen miedo, y no entiendo por qué. Porque Pentecostés, para empezar, es una de las segundas de las 3 grandes fiestas que el pueblo de Dios le pedía a su pueblo que celebraran. Estaba la fiesta de la fiesta de la Pascua, que tiene que ver con la muerte de Cristo y resurrección. Perdón, la muerte de Cristo. Estaba la fiesta de Pentecostés y estaba la fiesta de los tabernáculos. Fiestas que Dios le pidió a su pueblo que celebraran una vez al año.
Estas son tres fiestas principales. Pentecostés es una palabra compuesta de dos vocablos. Ahora sí pueden ponerlo en la pantalla. ¿Qué es Pentecostés? Pente es 5. ¿Cuántos saben que hay tal cosa como un pentagrama? Tiene 5 lados. Pente, la palabra pente significa 5. Y cosés o costés tiene que ver con 10. Entonces 5 veces 10 es 50. Literalmente Pentecostés en la Biblia significa 50. ¿Y qué significa ese 50? Eran los 50 días que Dios había ordenado que se cumplieran después de que Cristo había resucitado y había ascendido a los cielos. 50 días exactos después de la ascensión de Cristo, se contaban 50 días, y cuando esos 50 días se cumplieron, llegaron al día 50, entonces el Espíritu Santo vino, se derramó sobre aquellos que estaban en ese lugar llamado el aposento alto. ¿Están conmigo? Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Pente 5, costés 10, 5 veces 10 o 10 veces 5 es 50. Literalmente eran 50 días que Dios había pedido que esperara al pueblo para que el Espíritu Santo, no el pueblo no, los que estaban en Pentecostés en aquel lugar, el Espíritu Santo viniera y se derramara sobre ellos. ¿Están todos acá? Ok, mencionemos 4 grandes errores que se cometen en los creyentes acerca del hablar en lenguas. Diga conmigo, hablar en lenguas. Primer error: dicen que para hablar en lenguas tiene que comenzarse hablando bien o fluido desde el principio. Dicen algunos, no es verdad esto. Si usted habla lenguas desde el primer día tiene que hablar bien. No es verdad. Ningún idioma en la tierra se comienza a hablar perfecto. ¿Cuántos de ustedes tienen niños pequeños? Están acá. ¿Cuántos de ustedes le enseñaron a sus niños a comenzar a hablar? No he escuchado ningún niño de 6 meses o 1 año, 2 años hablar fluidamente. Palabras que se escuchan son papá, tatá, bubú, teté, pipí, pupú. Ustedes parece que les estoy hablando algo que... Déjenme buscar gente que está en fe. ¿Cuántos han escuchado hablar a un bebé? ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo inglés o aprendieron inglés? Ninguno de ustedes que aprendió una segunda lengua o su idioma con el que nació, aprendió y empezó a hablar bien. Comenzamos palabras, nos enseñaron el abecedario, nos enseñaron el vocabulario, porque ningún idioma se comienza hablando perfectamente. Entonces quiere decir que cuando usted comienza a hablar en lenguas o en el espíritu, no va a comenzar fluido del primer día. Una palabra, 2 palabras, 3 palabras, palabras que van a venir poco a poco hasta que va a ir desarrollando un hablar fluido. ¿Están ustedes conmigo? Segundo error: hablar en lenguas es algo que no se puede controlar. Esto es muy serio. Hablar en lenguas, dicen otros, es un error, no es verdad. Es algo que no se puede controlar. No es cierto. Dios no manipula la voluntad de nadie. El Espíritu Santo tampoco. Él es un caballero. El Espíritu Santo espera que usted colabore con Él y Él colabora con usted. Él no va a obligarlo a usted a hablar. Él no va a obligarlo a usted a orar. Él no va a obligarlo a usted a alabar. ¿Están ustedes acá esta tarde? Por favor, please, ponga atención. Deje de estar viendo a todos lados, de estar distraído. Olvídese de la gente que no quiere escuchar. Usted, o escuche usted a Dios. O sea, es importante esto porque son errores que se cometen, y por estos errores mucha iglesia no practica, no usa este idioma que Dios dio a nosotros, a la iglesia, a sus hijos, para poder usar. Dicen algunos, es que algunos dicen esto: cuando el Espíritu me toma y empiezo a hablar en lengua, no puedo parar y no puedo. Mentira, eso no es verdad. Porque la misma Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 y en el verso 32, dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Cuando usted comienza a hablar en lenguas, usted lo puede controlar, porque el don está sujeto a la voluntad suya, si lo usa o no lo usa. Esa es una mentira que hay en la iglesia, de que si empiezas a hablar en lenguas, no puedo parar, no puedo controlar. No es cierto. Dios es un Dios de orden. Y en una reunión como esta, si alguien comienza a hablar en lenguas y yo estoy predicando, yo lo mando a callar si no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Ustedes me escuchan. Número 3, tercer error que se comete: para hablar en lenguas siempre hay que sentir algo. Tampoco es cierto.
Tampoco sé esto, porque ¿cuántos de ustedes han hecho algo para Dios por fe y no sentían nada? Por ejemplo, yo estoy seguro que hay gente que viene el domingo acá por fe y no siente ganas de venir, pero viene porque quiere buscar a Dios, quiere obedecer, ¿sí o no? No siempre se siente algo, es por fe. Hay gente que le dicen, para que hables lenguas tienes que sentir algo, y ahí está tratando el otro de sentir algo, sentir y no siente nada. Es por fe. Cuarto error, muy malo este. Hay que tener cuidado. Cuarto error, hay que tener cuidado. Gracias por ponerlo en la pantalla. Hay que tener cuidado, porque cuando hablas en lenguas, un demonio se te puede meter. Hay que tener cuidado para hablar en lenguas, porque se nos puede meter algún demonio. Eso es mentira. No puede ser que el pueblo cristiano crea esas semejantes cosas. ¿Qué dijo Cristo cuando habló del Espíritu Santo? Lucas 11:13. Lucas 11:13 dijo Jesús: si ustedes, siendo malos como padres, saben darle buenas cosas a sus hijos, así dijo Jesús, dijo buenas dádivas, buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Cómo es posible que si yo le pido a Dios, Espíritu Santo, dame lenguas, me va a dar un demonio? Eso no es verdad, es una mentira, es un gran error. Hay gente que le tiene miedo a las lenguas porque eso es diabólico. No es verdad. Gracias por su amén. Entonces hablemos de lo que es este idioma. Hablemos de lo que tiene que ver con el lenguaje puro de Dios en la Biblia. Lo primero que les voy a decir es que hablar en lenguas es un lenguaje. Eso es lo primero. Hechos capítulo 2 verso 2. Hablar en lenguas es un lenguaje. Es un lenguaje. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, por favor. Verso 3. God, my God. This is something else. Father, I bless them, Father. I bless them. Dice: y se les aparecieron lenguas. ¿Se les aparecieron qué? Repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una. Lenguas, dialecto, de donde sale la palabra idiomas, lengua. Es un lenguaje. Hablar en lenguas no es una oración, como muchos cristianos dicen. Hablar en lenguas es orar. Sí, es parte, pero es un lenguaje, es un idioma espiritual. La primera cosa es que es un lenguaje. La segunda cosa es que es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje espiritual. Vayamos a 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Una vez más, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Quiere decir, no habla humanamente, no es un idioma humano, es un idioma espiritual, porque Dios es espíritu. Sino a Dios. Primero, es un lenguaje. Segundo, es un lenguaje totalmente espiritual. No es natural, no es humano. ¿Están acá? ¿Están ustedes comprendiendo algo de lo que estamos hablando? Con sus brazos cruzados viendo el techo, se ve lindo. Número 3, hablar en lenguas es un lenguaje espiritual por fe. Es un lenguaje espiritual y es por fe. Es por fe. No se aprende en la escuela, no se aprende en la universidad, no se aprende en el colegio, no se aprende en ningún curso de gramática. Es el Espíritu Santo que viene a una persona que nació de nuevo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo hace nacer de nuevo ese espíritu y lo llena, y cuando lo llena le da el regalo de poder hablar en otras lenguas que no son naturales, no son idiomas humanos. Es un lenguaje espiritual y es por fe. No lo siento, pero creo que Dios me lo dio. No lo entiendo, pero creo que Dios me lo dio y lo voy a usar, lo voy a practicar. Es por fe. Número 4, hablar en lenguas es un lenguaje espiritual para hablarle a Dios. Ya leímos 1 Corintios 14:2, usted lo puede ver una vez más. 1 Corintios 14:2 es un lenguaje espiritual exclusivamente para hablar a Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Ahora mire cómo es por fe. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por eso es que mucha gente no lo usa.
porque no lo entiende. Es por fe. Es por fe. ¿Cuántos de ustedes les gustaría hablarle a Dios? Le hago una pregunta. En la semana, cada semana de su vida, ¿con cuántas personas usted habla y cuánto habla con ellas? Piense y agarre un cuadernito, le va a servir a usted, y tome el tiempo que usted habla con otros. Le aseguro que para algunos hablan más con otros que con Dios. Creo que es más importante hablar con Dios que con otros. Pero mucha gente hace el esfuerzo de hablar con otros y no con Dios. Ahora usted dice, pero yo oro en español a Dios. Es cierto, pero ese lenguaje es impuro. Ese lenguaje tiene defectos. Porque ese lenguaje en español, si usted es hispano, o inglés si es americano, o portugués si es brasilero, es procesado por su mente, su alma, sus emociones. Es impuro. Pero el espíritu se salta su mente y sus emociones, se salta, pasa un bypass y va directo a Dios y le habla a Dios y habla con Dios. Dice la Biblia que no entendemos humanamente esto. ¿Cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo sabe más que ustedes? 14. Wow. Está bien, 14 personas creen que el Espíritu Santo sabe más que ustedes. Ok. ¿Cuántos creen que Él sabe más que usted? Si usted tiene un problema y una necesidad, ¿confiaría más en lo que usted sabe o en lo que Él sabe? Entonces, ¿por qué en vez de orar en español o inglés, que es el idioma que usted entiende, según lo que usted sabe, por qué mejor no orar en el Espíritu y dejar que Él, que sabe más que usted, lo guíe a orar por ese problema? ¿Sabe por qué no lo hacen muchos? Porque no lo creen. Porque para creerlo tienen que entenderlo. Pero no lo puede entender tu mente porque es puro. ¿Cuándo tu mente lo entiende? Cuando hay interpretación de aquello que Dios habló en lenguas para ti o para otros. Algunos me ven con una cara que está. Número 4 o 5. Hablar en lenguas es un lenguaje espiritual, es un lenguaje espiritual por fe, es para hablar exclusivamente a Dios. Número 5, hablar en lenguas es un lenguaje espiritual para orar a Dios. Ahí está, no es orar. Hemos predicado, hemos dicho, hablar en lenguas es orar, no es orar, es un lenguaje con el cual se puede orar. Pero no es solamente para orar, es para hablar con Dios. Primera de Corintios 14:14. ¿Qué dice 14:14? 1 Corintios 14:14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Me recuerdo una vez hace años en un viaje, estaba en una nación, no sé si fue Argentina, sé que era Sudamérica, no recuerdo cuál era. Y estaba siempre cuando vamos con el apóstol Maldonado a los viajes, a las misiones, a las naciones, nos compartimos la habitación, hombre con hombre, mujer con mujer, se ponen 2 personas en un cuarto. Y yo llevo años quedándome con el pastor Freddy, un amigo mío, y otros pastores a veces. Y en esta ocasión yo me quedé con un pastor que nunca había compartido habitación con él. Y me recuerdo que él me dijo, cuando nos despertamos a las 4:30 para bajar a las 5 a la oración, me recuerdo que me dijo, hermano pastor, me dijo, usted estaba bien dormido, lo escuché roncar. Dijo, yo ronco, usted ronca también. Pero me dijo, pero cuando ya usted se durmió y yo me comencé a dormir, usted me despertó. Y yo dije, los ronquidos míos, hombre. Me dijo, me despertó porque empezó a hablar en lenguas. Y yo me levanté y lo miré para ver si usted estaba despierto. Eran como las 2 y algo de la mañana, pero usted estaba profundamente dormido, porque entre palabras que usted decía en lengua se le salió un ronquido. Y él me dijo aquello. Escuche, nunca me había pasado eso, o nunca que yo sabía, porque estaba dormido, imagínense. Entonces yo me quedé con aquella inquietud y me quedé con aquella cosa dentro de mí y comencé a preguntar.
Y después que el evento se terminó, le pregunté al apóstol Maldonado, mi pastor, le pregunté para querer saber. Dije, ¿alguna vez usted ha escuchado esto? ¿Alguna vez le ha pasado? Me dijo, sí, lo he escuchado. ¿Verdad? Dios emocionado, sí. ¿Y cómo es? Me dijo, le pasa a los que son duros para oír. Yo me quedé, yo esperaba algo mejor. Pero me dijo, le pasa mucho a los que son duros para oír en el Espíritu a Dios. ¿Cómo así? Que Dios los duerme y empieza a hablar con su espíritu. Dios quiere hablar contigo. Pero ¿no será que usted habla tanto en español o inglés que no le permite al Espíritu hablar? Mira, señores, que tú no sabes lo que me pasa. Y el Espíritu quiere hablar diferente. Diferente. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, hay un pasaje en los Salmos que dice que mientras duermen, hablan, adora nuestro espíritu al Señor. Posiblemente usted no se ha dado cuenta porque estaba dormido, pero Dios es capaz de dormir tu cuerpo para comunicarse con tu espíritu. Me gusta, sí me gusta, pero prefiero hacerlo despierto, porque puede ser despierto. ¿Cuánto les gustaría hablar con Dios? ¿Cuántos están esperando una respuesta sobrenatural? ¿Cuántos necesitan un milagro que solo Dios puede hacerlo? Háblele en el Espíritu. Háblele en el Espíritu. Háblele en el Espíritu. Tu mente no va a entenderlo, pero tu espíritu va a estar directamente hablando a Dios y Dios a tu espíritu. Y de repente, le voy a decir algo. El Señor me dijo, días atrás, me dijo, ora 15 a 30 minutos en lenguas por ese milagro. No hables una palabra en tu idioma español, y lo haré. Y yo dije, pero ¿y por qué no lo hago en mi idioma y me lo das igual? Porque las palabras que salen a veces de ustedes no son mías. Todas están mezcladas con sentimientos, con emociones, con queja. Pero hay un idioma que es puro, que no tiene ni una mala palabra. Pero sigamos, porque se me están durmiendo 10. Número 6. Hablar en lenguas es un lenguaje para adorar a Dios. Primera de Corintios 14:15. Hablar en lenguas es un lenguaje para adorar a Dios. Es un lenguaje para orar. O sea, no es solamente oración, es un lenguaje con el cual puedo orar, pero también es un lenguaje con el cual puedo orar. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Mire, si hablar en lengua les cuesta, imagínense cantar. Si escuchan cantar a veces a uno en el altar en lengua y salen corriendo por ahí. Hace como 2 o 3 meses atrás, en un servicio que tuvimos, que cayó y empezamos en el Espíritu muchos a orar y empezamos a cantar, yo vi cuando unas personas se salieron. Yo sentí en mi espíritu que se asustaron. No lo conocen, les da miedo. Pero escuche cualquier música allá afuera, que no entienden lo que dicen, pero no les da miedo. Se mueven, ni entienden lo que están cantando, pero están ahí. No seamos personas solamente naturales, seamos gente del Espíritu. Dios es Espíritu y las respuestas que tiene para ti son Espíritu. Número 7. Hablar en lenguas es un lenguaje espiritual para edificar. Y en esta sí me voy a tomar un poco de tiempo porque esta es maravillosa. Hablar en lenguas es un lenguaje espiritual para edificar. Edificar. ¿Están acá? Primera de Corintios 14:4. Y luego vamos a ver el verso 26. El que habla en lengua extraña, en lengua espiritual, a sí mismo, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, hay 2 formas de edificar: en masa o personalmente. Cuando usted Dios lo usa para edificar a alguien más es por profecía. Cuando es para edificarse usted es en lengua. ¿Están acá?
Mira el verso 26 del mismo capítulo 14, por favor. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, ¿tiene qué? Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para, se comieron la última palabra, para edificación. Hágase todo para qué. Por favor, diga conmigo: si yo hablo en lenguas, yo me edifico a mí mismo. Veamos un versículo más. Judas capítulo 1 verso 20. Y este no es el Judas que traicionó a Cristo. Judas 1:20. Está justo antes de Apocalipsis. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando, ¿en qué? No en español, no en tu lengua de nacimiento, en el Espíritu. Quiere decir que mi fe es edificada cuando oro en el Espíritu. Mi fe se edifica cuando oro en el Espíritu. Oh, Ramaceto Roque y Basatacara. Mi fe en Dios se edifica cuando oro en el Espíritu. ¿Por qué la fe de algunos es más fuerte también que la de otros? Porque oran en el Espíritu y su fe es edificada. Ellos son edificados. Veamos qué significa esa palabra edificar, que Dios usó, que Dios le reveló a este hombre de Dios, a este apóstol. Esa palabra edificar tiene que ver con la construcción de una casa. Literalmente, lo que la Biblia está diciendo, Dios está diciendo a través de su palabra, tiene que ver con la construcción de una casa. O sea, significa que el que habla en lengua, el que habla en el Espíritu, está edificando su casa, su vida, casa para Dios, templo, a través del Espíritu. Porque unos son más fuertes que otros también. Porque unos reciben más que otros también. Porque unos resisten más que otros también. Porque hay algunos que se edifican, se construyen, se fortalecen su vida, su casa en el Espíritu, cuando otros solamente son en su idioma y cosas naturales. ¿Están acá? Le quiero mostrar la Biblia amplificada. Es la Biblia en inglés más apegada al idioma bíblico que existe, una de las más apegadas. Y traducida al español, este versículo dice así, Biblia amplificada: aquel que habla en lenguas extrañas se edifica. La Amplified Bible, la hay solamente en inglés. Le recomiendo que si a usted le gusta estudiar la Biblia, que la compre, que se consiga una. Aquel que habla en lengua extraña se edifica y se mejora. Se edifica y se mejora a sí mismo. Pero el que profetiza interpretando la voluntad y el propósito divino y enseñándola con inspiración, edifica y mejora a la iglesia y promueve crecimiento en sabiduría, piedad, santidad y felicidad cristiana. Diga conmigo: yo quiero mejorarme a mí mismo. Ahora, no se confunda, este mejorarse a sí mismo es por el Espíritu Santo, no son nuestras fuerzas. Pero mire lo que significa esa palabra edificar. Esa palabra edificar no solamente tiene que ver con construcción, tiene que ver con mejorar, hacer mejoras, subir de nivel o aumentar el valor, corregir. Esto es muy poderoso. Para el que lo logre entender por fe, this is good stuff. In English we can say make better, get better, increase in value, upgrade, correct. ¿A cuánto les gustan los upgrade? Se están durmiendo 15 ya. 15. Por pareja se están durmiendo. Escuche. Usted viaja en una línea aérea. Yo tengo Platinum en American Airlines. Son 14, 15 años viajando. Ya acumulamos viajando hacia las naciones 500,000 millas. Entonces yo tengo un estatus que se llama Platinum. Hay estatus Advantage, hay Gold, hay Platinum, hay Executive Platinum. Es cuando usted acumula millas. Entonces cuando usted tiene Platinum y usted compra un boleto en American Airlines para ir a Centroamérica o viajar en cualquier parte de Estados Unidos, usted tiene derecho a upgrade. Por ejemplo, ¿cuál upgrade? Yo pago el pasaje de económico para ir a Centroamérica, a cualquier país de Centroamérica. Honduras está ahí también. Yo viajo para Centroamérica y pagué el pasaje económico. Pero entonces, por tener un estatus de tantas millas voladas, American Airlines me manda a decir 2 días antes de viajar: señor Carlos Valenzuela, hay asientos en business vacíos. ¿Lo quiere? Por el mismo precio. Por supuesto. No soy religioso, ¿verdad? Porque el religioso dice: no, yo soy humilde. Y como soy humilde, yo me voy en económica. Es más, en la cola. Es más, siénteme en el baño. No. Deme el upgrade. Yo quiero el upgrade. Escuche, ¿cuánto les gustan los upgrade? ¿Cuántos de ustedes le han hecho upgrade a su casa? Upgrade a sus muebles. Upgrade, mejorar. Aquel sillón tenía con usted desde su abuelo.
Su abuelo se lo dio a su papá se lo dio a usted. 52 años lleva el sofá. Ya no tiene forma de sofá, ya es barco. Necesita un upgrade. ¿A cuánto les gustan los sillones nuevos? Oiga, un sillón nuevo es rico. Yo una vez juntamos dinero con mi esposa hace años y dije, lo vamos a comprar en cash. Y yo miraba esos anuncios en televisión que la gente tenía esos sofás así que se levantaban las piernas. Y yo quiero uno así. Y ahorré por 2 años y medio y fuimos al Dorado Furniture y nos compramos con mi esposa esos sillones. No duraron ni 2 años esa cosa. Por tanto estar metido ahí, a veces en las madrugadas, estar estudiando, se le empezó a hacer unos agujeros enormes así. Y cuando usted se sentaba en ese sofá había que jalarlo con grúa porque se iba para abajo así. Cuando mi suegra entraba a ese sofá, ya le quedaban las y había que sacarla a la fuerza de ahí. Entonces le dije a mi esposa, estos sillones necesitan un upgrade. ¿Usted me entiende lo que estamos hablando? Y lo logramos hacer. Y juntamos otra vez y pasamos 2 años ahorrando. Hicimos un upgrade, pero fuimos a otro lugar. Ay, qué rico. Usted se sienta en el upgrade. Es sabroso. ¿Por qué me ve con esa cara religiosa? Orar en español, orar en English, pray in English, es one level. Pero hay otro upgrade para orar mejor, para orar más, para hablarle a Dios. ¿Cuál es el upgrade, pastor? En lenguas. Listen. En económico a Centroamérica o en Estados Unidos le dan una Coca-Cola y una bolsa de maní. Pero si le dan un upgrade a business, comida caliente, pescadito, arroz, nueces de primero, una entradita, la comida, cafecito. Y mire, y usted ve para atrás aquellos con una bolsa de maní. Y le dice el que está atrás al waitress, y veces yo, ¿cómo se dice? Al steward, right? Dice, otra segunda bolsa. No, una nada más. Pero en business los sofás son más grandes, los sillones son más anchos y usted tiene espacio a los lados. Pero en económico, y si el que le sientan al lado es Capulina, usted va así, usted se baja a forma de S del avión. Pero escuche, ¿qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero meter en su mente, quiero entrar el Espíritu Santo a través de mí, entre a su corazón. Iglesia, nos hemos estado perdiendo un recurso que es mejor, que es mayor, que tiene otro nivel en Dios. Orar en lenguas, hablar en lenguas. Me mejora a mí mismo. ¿Cómo que mejora, pastor? ¿Cómo mejoro? Mejoro mi forma de pensar, mejoro mi forma de hablar a Dios, mejoro mi forma de creer, mejoro mi forma de sentir, porque es totalmente hablándole a Dios. ¿Están ustedes acá? ¿Cuántos quieren mejorar en Dios? ¿Cuántos quieren ser mejores hijos de Dios? Mejor esposo, mejor padre, mejor madre, mejor cocinera. Aleluya, me agarra basanda, la mándala, cha 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 la. Ningún hombre dijo amén. Yo ayudándole a que hay un upgrade en tu casa, que cuando lleguen le digan a Microwave fuera y traigan una estufa, leña, cocina. No, leña no. No estamos en Honduras, estamos en United States. Me gustó mucho las palabras que hace mucho tiempo dijo Henry Ford. Henry Ford, cuando estaba vivo, todavía dijo: si no existiéramos gente atrevida y desesperada como yo para mejorar, andaríamos a caballo todavía. Así dijo Henry Ford, el que inventó el carro Ford. Porque dijo: yo no me conformaba con caballos, y tenía caballo, tenía carroza, yo quería algo mejor, y sacaron un carro. ¿Por qué se conforma con vivir como vive, cuando en Dios hay mejoras, hay niveles? ¿Cuántos que están casados, no cansados, en Dios quieren mejorar su relación matrimonial? Hay una forma. Ahora, no llegue la esposa hablándole en lenguas, ¿no? Es a Dios. ¿A quién le hablamos en lenguas? A Dios. Por último, 2 cosas más. ¿Cuántos están entendiendo algo?
This is powerful. This is powerful. Es por fe. Hablar en lenguas es un lenguaje espiritual para pelear en el espíritu contra espíritus de demonios. Hablar en lenguas es un lenguaje espiritual para pelear en el espíritu contra espíritus de demonios. Mire, es más efectivo enfrentar al diablo hablando en lenguas y orando en lenguas que en inglés o español. ¿Por qué? Porque el lenguaje que tú tienes de nacimiento, el diablo lo conoce, él lo ha corrompido. ¿Están ustedes acá? Ojo acá. El diablo, Satanás, es espíritu. Escúcheme todos. No se puede luchar contra el diablo con armas naturales ni carnales. Tienen que ser espirituales. Pablo dijo en otra ocasión: poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué mucha gente le cuesta creer en esto? Porque aquí tiene una gran fortaleza. No lo entiendo. ¿Qué es eso de que de repente empiezo a hablar ese idioma raro y todo y que no entiendo? Fortaleza. El diablo ha levantado aquí un obstáculo para que vayas a otro nivel espiritual mayor. Ojo acá. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 6, verso 10. I like this. This is powerful. Efesios 6, verso 10. Ephesians chapter 6, verse 10 through 17. Aleluya. Shalamanda la English. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ojo, y en el poder. Ojo acá, esto habla de la armadura que Dios dejó para cuando su pueblo va a enfrentar a Satanás. Verso que sigue, verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánta armadura? ¿Cuánto hay que ponerse? Toda. Pero mire lo que hace la iglesia. Para que podáis estar, ¿para qué es esta armadura? Para estar firme contra las acechanzas, o sea, ataques, embates del diablo. Dígale al que está a su lado: el diablo nos odia. Dígale: el diablo nos ataca. El diablo nos miente. El diablo nos engaña. Pero Dios nos ha dado armas para enfrentarlo. Ojo, esta es una lucha totalmente espiritual. No tiene nada natural. Observe, veamos la armadura. Le empieza Dios a describir parte por parte. Verso 12. Verso 12. Por tanto, o el que sigue, ¿cuál era el anterior? Perdón. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso que sigue. Estad pues firmes, ceñidos, primera parte, vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Primera parte, lomos, coraza de justicia. Parte que sigue, verso 15. Y calzados los pies, hay que protegerse los pies, con el apresto del evangelio de la paz. Otra parte, verso que sigue. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que el que podás apagar todos los dardos de fuego. Hay que levantar ese escudo de la fe. El diablo te dice: te vas a morir. No me voy a morir. Se va a enfermar. Si me enfermo me sano. Y te van a deportar. No, la voluntad de Dios para mi vida. Hay que levantar la fe. Escuche, verso 17. Otra parte. Tomad el yelmo de la salvación, el casco en la cabeza, y la espada del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen esa espada? Que es la palabra de Dios. Levante esa espada. No importa si es el iPad o el teléfono, levántela. Diga: yo tengo la armadura de Dios para enfrentar al diablo y todos sus demonios. Pero escuche, la iglesia siempre para en el verso 17, y la parte más importante de la armadura la dejamos fuera. De todos los mensajes que yo escucho de la armadura, siempre llega hasta el verso 17 la explicación y la impartición. Pero Dios no terminó ahí. Dios termina en el verso 18, y esta es la parte más importante. Verso 18. Orando en todo tiempo. En todo tiempo, en la iglesia, en el trabajo, en el baño, en todo tiempo, en el día, en la noche, con toda oración y súplica, en español, inglés, portugués. ¿En qué? ¿En qué? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ojo acá, esta es la parte más importante de la armadura. ¿Por qué, pastor? Porque no es natural. Es la parte pura
de todas las demás partes, porque las demás, denle un aplauso a Jesús y se lo va a dar al Señor. Ahora, le quiero mostrar cómo dice la Biblia amplificada en este verso. ¿Lo tenemos o no? Sí lo tenemos. Mire cómo dice la Biblia más apegada al idioma original bíblico. Esta solo existe en inglés, hay que traducirla al español cuando la queremos usar. Orar en todo momento, en todas las ocasiones, en todas las estaciones, en el Espíritu. ¿Cuántos están en una estación de un cambio? ¿Cuántos creen que este año es una estación de restaurar? 2016 es una estación de Dios para devolver lo perdido. Hay que orar en esta estación, es una ocasión en el Espíritu. Mire, lea, con toda clase de oración y súplica en el Espíritu, a tal efecto, mantenerse alerta y ver con un fuerte propósito y perseverancia, interceder en nombre de todos los santos consagrados de Dios. Ese es otro nivel. Cuando usted habla en español, si es su idioma o inglés, el diablo conoce todos los idiomas de la tierra. Satanás conoce inglés, portugués, italiano, iraquí, pakistaní, inglés, portugués, español, hondureño también. Conoce todos los idiomas de la tierra. Hay un solo idioma que Satanás no conoce, y Dios nunca se lo dejó a él. Nunca. No fue dado a los ángeles hablar en lenguas, y él es un ángel caído. Escuche, usted habla en español y él toma notas. Mire pues, le decía a las intercesoras en la oficina hace unos días atrás: muchachas, cuando intercedamos por los motivos más fuertes a Dios, no lo hagamos en español, porque Él nos oye y toma notas. Satanás envía demonios a oír nuestras oraciones en español e inglés, y ya sabe por contra qué venir. Usted está orando por su esposo: Señor, que se convierta, mira, ese hombre, que te ame, que te sirva. Y el diablo tomando nota, ok, y va a levantar toda posición. Pero si usted le dice: Señor, voy a orar por mi esposo, punto, y usted empieza: oh, ramashe, koroboshi, y vas a atacar. El diablo agarra su libreta y dice: no entiendo, tráeme al traductor de portugués, tráeme al de pakistaní, tráeme al de hondureño, porque está así todo engarabatado esto. Y todos los traductores, espíritus, demonios de idioma, le dicen al diablo: no entendemos esto, no sé lo que están hablando. Y escuche, y Satanás que se mueve en el segundo cielo, oye que desde el cielo se habla una voz. Dice: tampoco entiendo la que viene de allá. Dios hablando en espíritu, Dios hablando en lenguas a través de su Espíritu Santo a tu espíritu. Satanás no entiende. ¿Qué estás haciendo? Intercediendo por tu marido, por tus hijos. Tu mente no lo está haciendo, tu espíritu. Tu mente le dice a Dios: Señor, cámbialo, Padre, mira que es necio y que testarudo y que... Entonces es tu mente, pero tu espíritu no habla así de tu esposo. Estoy seguro que no, porque es puro. Cuando oras en español, le dices a Dios: Señor, que provéele a mi suegra una casa grande, lejos de aquí, Padre, llévatela a Asia, África. Diga conmigo: hay poder en este lenguaje puro de Dios. Voy a cerrar con estos dos versículos. This is powerful. This is powerful. Génesis 11, verso 1. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo algo? Que nos cambie la forma de hablar a Dios, que nos cambie la forma de orar e interceder a Dios. No estoy diciendo que usted no ore más en español, por favor, ni en inglés. No. Use los dos, pero cuando sean motivos específicos fuertes, hágalo más en el Espíritu al Señor. Génesis 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra. ¿Cuánta tierra? O sea, todos los que habitaban en la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Cuántas lenguas tenían? Y por tener una sola lengua, un solo idioma, ¿cuántas palabras? Las mismas. ¿Cuántos entienden inglés? ¿Cuántos, si a alguien le habla en inglés, usted lo entiende? ¿Por qué lo entiende? Porque esas palabras de ese lenguaje a usted le son conocidas, ¿cierto? Usted va a aplicar al trabajo y mientras la persona que lo entrevista le está preguntando cuánto usted quiere ganar,
Pero como usted no sabe bien inglés, le dice, I'm Roberto Sánchez. Y él está diciendo a usted cuánto usted quiere ganar. Y le vuelve a hacer la misma pregunta y dice, I'm Roberto Sánchez. Entonces él dice, bueno, démosle el mínimo a este porque no entiende nada. Como le pasó a una persona, fue invitado a una comida, todo era en inglés, no hablaba español. Comió, le sirvieron hasta que se reventó de llenarse. Y salen con los platos de comer y dicen, do you want more? Él decía, yes. Él ya no quería más. Más le servía. Él decía, no. Pero decía, pero do you want more? Yes o no? Yes. Le pasó a otro. Le regalaron un boleto para irse en un crucero. A un hondureño le regalaron un boleto para irse en un crucero. Como nunca había montado un crucero, él se acordaba nada más del barco que montaba allá cuando se iba por el río. Entonces se llevó una bolsita con tamales y pan con frijol y se ponía por los rincones a comer. Y él miraba cuando toda la gente salía a desayunar, buffet, all you can eat, el rótulo ahí. Y todos comían desayuno. Y él miraba por la ventana y sacaba su pan con frijol y se iba a un rincón. Llegaba el almuerzo y aquel buffet enorme, toda comida, y todos entraban y él solo miraba. En la noche todos se ponían una ropa más chévere, más nice, iban a una cena rica. Pasaron los 5 días de crucero. Y hasta que uno lo vio del barco y se acercó, le dijo, ¿usted por qué nunca entra a comer? Digo, porque es que el que me invitó y me regaló esto no me pagó la comida. Digo, ¿cómo que no? Está completo, pago en la entrada. De aquí tiene derecho a comer de todo. Pero como todo estaba en inglés, cuando él leyó el boleto solo decía crucero. Él miraba la foto del barco, el barco, y abajo decían letras chiquitas todo lo que tenía derecho. ¿Por qué le puse este ejemplo? ¿Por qué le puse este ejemplo? ¿No será que Dios te ha estado hablando en el Espíritu y tú no has querido oírlo porque quieres que te hable en español o en inglés? Y usted dirá, pero si Él me habla en el Espíritu, ¿cómo voy a entender? Tu mente no, pero tu espíritu recibe. Y en el tiempo de Dios la respuesta llega. Ojo acá. Toda la lengua tenía una sola lengua, toda la tierra, las mismas palabras. Verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura y la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sigamos. Y se dijeron unos a otros, recuerden, se hablaban solo un idioma, toda la gente que habitaba en la tierra, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Come on, verso que sigue. Y dijeron, vamos, edifiquemos, ¿qué cosa? Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide, o sea, la parte alta, el pico, llega al cielo. Ojo acá. No es el Empire State, no es el edificio ese de Dubai, que es el más alto que existe en el mundo ahora, 140 pisos, no sé cuántos. No. Estos dijeron, vamos a hacer un edificio, una ciudad que tenga una torre que llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Verso 5. Y descendió Dios, Jehová, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso que sigue. Y dijo Jehová, he aquí, ojo acá, mire lo que dijo Dios. No lo dijo el ángel Miguel, no lo dijo Gabriel, ni siquiera el Espíritu Santo. Dios mismo dijo, he aquí, el pueblo es one accord, uno, y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7. ¿Qué hizo Dios? Ahora pues descendamos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descendamos y confundamos allí su ¿qué? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Verso que sigue. Así los esparció Jehová, así los separó, los esparció Jehová desde allí, desde aquel momento, sobre toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pregunto, ¿cuál era esa lengua? No era hebreo, porque Dios no había llamado a Abraham.
No era inglés, pues Dios no es americano. ¿No será, le voy a dar mi opinión, no será que ese lenguaje era espiritual? Ojo, toda la tierra hablaba una sola lengua, no habían idiomas ahí. Aquí comenzaron los idiomas. Escúcheme por favor. Ahora esto es lo que me llama la atención, que Dios dijo: lo que ellos dicen por ese lenguaje, lo hacen. Lo que ellos digan, lo van a lograr. Dios bajó del cielo para evitar que llegaran al cielo. No hay registrado en la historia de la humanidad otro hecho semejante a este, que los seres humanos dijeron o se propusieron llegar al cielo, no en aviones, no en Challenger, no en cohetes, por un edificio, y lo iban a lograr. Y Dios dijo: no lo puedo permitir. Escuche, hay un poder en ese lenguaje, que cuando se habla a Dios como Dios quiere, se puede lograr todo lo que se dice. Y Dios dijo, se los voy a quitar para que no hagan todo lo que quieren. Se los voy a mostrar. Sofonías es uno de los profetas menores. Parte de la profecía de Sofonías, Sofonías capítulo 3:9, hablaba de la venida de Cristo y el Espíritu Santo. Hablaba que cuando el Espíritu Santo viniera y Cristo viniera, iba a juzgar primero a su pueblo por desobediencia, pero también iba a devolverle a su pueblo, iba a restaurar a su pueblo lo que habían perdido. Y Sofonías 3:9 nos da una palabra poderosa. El profeta Sofonías, Dios le revela esto y dice: en aquel tiempo, hablando de la venida de Cristo y el Espíritu Santo, esto es el Antiguo Testamento, en aquel tiempo devolveré. Ojo, no voy a dar ni voy a crear, devolveré es que ya lo tenían, se les quitó, se los va a restaurar, se los va a devolver. Devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos, ojo, todos invoquen, adoren, exalten el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, o sea, para que sean uno solo. Le voy a mostrar cómo dice otras dos versiones en este versículo. Come on, despiértese, vamos a terminar ahora. La Biblia Oso es una versión antigua. La Biblia del Oso es una versión antigua. Dice: porque entonces volveré yo a los pueblos el lenguaje puro. ¿El lenguaje qué? ¿Cómo le llama Dios a este lenguaje? Puro. No es una lengua natural humana, porque ningún lenguaje humano es puro, todo es impuro. Todo lenguaje humano tiene malas palabras, sea en inglés, en portugués, en pakistaní. Todo lenguaje tiene malas palabras, malos dichos, tiene maldad. Pero este es puro, dice Dios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que de un solo consentimiento me sirvan. Mire esta otra versión de la Biblia dice: cuando llegue ese día, hablando el profeta Sofonías de la venida de Cristo el Espíritu Santo, cuando llegue ese día, haré que todos los pueblos hablen un lenguaje limpio de toda maldad, para que juntos me adoren y puedan pronunciar. No es español, no es inglés, no es hebreo, no es griego, es el lenguaje del Espíritu. Diga conmigo: el lenguaje puro de Dios es hablar en el Espíritu, es orar en el Espíritu, es adorar en el Espíritu, es interceder en el Espíritu. Come on, es hacer guerra en el Espíritu. Diga conmigo: mi mente no va a entender, pero mi espíritu va a hablar a Dios por el Espíritu Santo, la perfecta voluntad de Dios. Vamos a hacer algo. Quiero invitarlo a ponerse de pie en esta hora. Le quisiera pedir de favor que no se fuera a ir ahora. Quisiera pedirle de favor que le permita a Dios ministrar su vida. Es por fe. ¿Qué es el hablar en lenguas? Un lenguaje. ¿Es un qué? Come on, iglesia. ¿Es qué? Es un lenguaje espiritual. Se habla por fe. Es el lenguaje para orar a Dios. Es un lenguaje para adorar a Dios. Es un lenguaje para depender de Dios. Es un lenguaje para buscar a Dios. Es un lenguaje puro. ¿Cómo le llama a Dios? Puro. ¿Cómo es este lenguaje? Puro. Este lenguaje no tiene malas palabras, no tiene maldad, no tiene malos dichos. En todo idioma hay ciertas malas palabras que son las mismas, pero se dicen diferente. ¿Están acá? Conozco 38 países viajando con mi pastor a servir a Dios. Y en todos los países que he ido, de los 38 que conozco, diferentes idiomas algunos, los traductores
que ponen o nos ponen en esos países siempre nos dicen: por favor tengan cuidado con estas palabras, porque para ustedes en español e inglés no son malas, pero para nosotros sí. Por ejemplo, si usted es puertorriqueño, no voy a mencionar las palabras, pero hay palabras en español que para nosotros que hablamos español no significa nada, pero para un puertorriqueño es una palabra obscena o mala. Igual para un cubano. ¿Ustedes están acá? Hay palabras, nombres de frutas, que para un centroamericano no es nada malo, pero para un cubano sí lo es. Todo idioma en la tierra es impuro. Solo hay una lengua que es totalmente pura, que es la que la mente no puede entender. Dios pasa por encima del razonamiento humano para hablar perfectamente la voluntad de Dios. ¿Están acá? Quisiera rogarles a todos si pueden cerrar sus ojos e inclinar su rostro, please. God is here. Dios está aquí y Él va a cerrar esta reunión tocando vidas, llenando vidas, sanando. I know that I know that I know that I know that I know que God is here. Sé que Él está aquí y quiere hacer algo más. Con tus ojos cerrados, me tienen que seguir con tus ojos cerrados. Quiero ahora invitar a todas aquellas personas, tal vez están aquí presentes amigos o amigas, jóvenes, adultos o ancianos, que nunca antes han reconocido en su corazón que les es necesario pedir perdón a Dios por sus pecados. La palabra de Dios nos enseña, la Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Todos nosotros nacimos concebidos en pecado. El libro de los Salmos dice que los bebés nacen hablando mentira. Y usted dirá, pero no hablan bien. No, ya la maldad viene en ellos, por herencia de sus padres y de los antepasados de sus padres, y por herencia de Adán y Eva. Ellos son nuestros padres en la creación. Adán y Eva pecaron contra Dios. Yo creo que el idioma que Adán hablaba con Dios era lenguas, era en el espíritu, pero Dios comenzó a quitarles aquella lengua hasta Génesis 11, cuando la tierra se llenó de tanta maldad que quiso ser como Dios. Hay tal cosa como pecado. Pecado es todo aquello que Dios odia. Dios no odia a las personas, Dios odia el pecado, la conducta, las decisiones, los actos que cada persona toma en contra de Dios. Es pecado matar, es pecado mentir, es pecado robar, es pecado asesinar, es pecado violar, es pecado abusar. Hay muchos pecados que podemos mencionar, pero Dios por Jesús lo definió más simple en el Nuevo Testamento. Él dijo: toda persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado es. Todos sabemos lo bueno, todos sabemos algo bueno, todos sabemos que es bueno no hacer mal, que es bueno no mentir, que es bueno no engañar, todos lo sabemos. Y Dios puso el pecado de una forma más simple. No pienses solo en lo malo que pudiste haber hecho, piensa en lo bueno que no haces. Es bueno buscar a Dios, es bueno creer en Dios, es bueno confiar en Dios, es bueno buscar congregarse, es bueno. Con tus ojos cerrados, por favor. Si hubiera en medio nuestro alguna persona que hoy reconoce por el Espíritu Santo que nos ayuda a todos a tener convicción que le ha fallado a Dios. No es una religión, esto no tiene nada que ver con religión. Aquí no hay religiosos entre nosotros. Es una relación con Dios Padre a través de Jesús. Él llevarnos por el Espíritu Santo como hijos a Dios, devolvernos a Él. Nos separamos de Dios y el Espíritu Santo anda buscando devolver a Dios los hijos. Si usted está aquí hoy, amigo, amiga, y hoy reconoce que le ha fallado a Dios, hoy reconoce que nunca le ha pedido perdón por sus pecados, es un cristiano, es un creyente nacido de nuevo, se apartó de Dios y hoy quiere comenzar de nuevo, hoy quiere volver a empezar. Hay tal cosa como una reconciliación con Dios a través de Jesús. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando alguien, un pecador, se arrepiente y vuelve a Dios. Cuando uno que estaba apartado vuelve a Dios, es como aquel que viene por primera vez. Amigo, amiga que estás acá, joven, adulto, anciano, matrimonio, no tengas pena por qué dirán los demás. Ninguno de los que está aquí ha dado la vida por ti para que tú seas salvo. Ninguno de los que estamos aquí te puede ganar la entrada al cielo, el perdón de tus pecados. Solo Jesús, el Hijo de Dios. Con los ojos cerrados, la iglesia de esta casa me ayuda a creer
Este es el momento de hablar en otras lenguas, aquella iglesia de esta casa, para que otros puedan en su espíritu recibir la convicción. Si usted me dice: pastor, predicador, yo quiero hoy pedirle perdón a Dios por mis pecados, por primera vez, nunca lo he hecho, o quiero entregarle mi vida a Él, hoy quiero tener la seguridad de la salvación de mi alma. Es el milagro que solo Jesús puede dar: salvar el alma, perdonar pecados. Nadie más puede perdonar pecados. Tal vez te apartaste de los caminos de Dios. Aquí hay un pueblo creyendo, intercediendo por tu alma. Intercedemos en el Espíritu por otros para que puedan conocer a Cristo. Con tus ojos cerrados voy a preguntar a la cuenta de 3: ¿cuántos por primera vez hoy deciden entregarle su vida a Jesús, el Hijo de Dios, creyendo que Él murió por ustedes en una cruz y que Dios lo levantó de los muertos al tercer día? ¿Cuántos vuelven hoy a reconciliarse con Él por primera, segunda, tercera, cuarta vez? Cuando yo cuente a 3, levanta tu mano en alto. 1, 2, 3, levanta tu mano en alto. Si es la primera vez, si es la segunda, o la cuarta o la quinta, que vuelves a comenzar de nuevo en tu caminar cristiano como hijo o hija de Dios, levanta tu mano. No tengas vergüenza. No te preocupe lo que otros piensan. No te preocupe cómo te vean. Ellos no van a dar su vida, ni la han dado nunca. Nunca ellos podrán llevarte a Dios, sino solamente Jesús. Aquellos que levantaron su mano, les ruego que salgan al pasillo. Hay alguien que les va a ayudar para que podamos orar con ustedes. Tal vez alguien más está peleando, está luchando en su mente. Hay una fortaleza, un pensamiento en contra que no te deja. Con los ojos cerrados en la iglesia, si hay alguien más, donde quiera que estés, espera un momento más. Es importante, es tu vida la que está en juego. Es tu vida eterna la que está en juego. Es tu vida, es tu alma. Ningún hombre puede darte lo que solo Jesús por el Espíritu Santo puede darte. Con los ojos cerrados en la iglesia oramos en el Espíritu por otros. Oh Rama será boshere katarabasi, Ramandere bosera katarabandere moshira bastaramasi, oh roboshe karabasenaria base. Iba sorobondarama que basita racoshora catara ira basandara maquia basetu romo shera bandera bashe. Nos edificamos e intercedemos por otros también. Todos los que están aquí adelante, quisiera pedirles que levantaran sus manos a Dios y cerraran sus ojos. Y todos los que estamos aquí, repitamos esta oración juntos. Por favor, digan conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname ahora mismo. Dame el Espíritu Santo. Dame la vida eterna. Dame los dones del Espíritu que están para mí. Dame el poder hablar en otras lenguas. Lléname del Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, yo declaro que nunca más voy a volver atrás. Renuncio a todo pacto, directo o indirecto, con mi carne, con el mundo y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo a través de tu sangre. Gracias, Jesús, por reconciliarme con Dios. Ahora mismo soy salvo, soy sano, soy libre y lleno del Espíritu Santo. Amén. Le damos un aplauso al Señor.